grabar esta sesión para enviársela a todos. El día de hoy vamos a revisar la información de la tablita respecto a procesos de separación que indica cómo es la fase inicial, la de la mezcla a separar, si se utiliza algún agente de separación en el proceso y aplicaciones industriales. Entonces, de hecho, bueno, ustedes van a ser quienes presenten esa información. Les pido que por favor su tablita la tengan a la mano, el archivo, porque de repente les voy a pedir que compartan pantalla y de esa manera vayamos todos revisando la información de esa tabla. Y cuando haya duda respecto a alguna operación unitaria, bueno, específicamente algún proceso de separación de esa tabla, pues lo pueden indicar cuando estamos justo en ese proceso específico. Entonces, antes de pasar a la tabla, vamos a revisar algunos conceptos que yo espero tengan muy presentes, pero si no fuera el caso, pues justamente el caso de esa revisión de conceptos pues tiene que ver con aclarar o dar definiciones adecuadas al respecto. Entonces, primero le quiero pedir a Geraldine que nos indique cuál es la diferencia entre fase y equilibrio físico. Con tus palabras, por favor. Ay, no te escucho, Geraldine. Perdón, es que no escuché es que estaba buscando el documento y después escuché mi nombre, entonces no llegué a escucharlo. Ok, diferencia entre fase y estado de agregación. A lo mejor dije otra cosa. Diferencia entre fase y estado de agregación. Ok. Bueno, la fase, el estado de agregación se puede decir que pues, eso es, pues en qué, cómo se encuentra el, estoy mal quitando. Bueno, ahí se puede decir que si es vapor, líquido o sólido, pero no sé cómo qué palabra decirlo, en qué. ¿Cómo están ordenadas las moléculas que forman un objeto, ¿no? Y ese ordenamiento da ciertas características físicas y hay una clasificación de estados de agregación, como bien dijiste, en sólido, líquido, gaseoso, plasma, pero eso tiene que ver en cómo están ordenadas las moléculas y cuán distantes están unas de otras, ¿cierto? Eso sería estado de agregación. ¿Y es lo mismo que una fase? No, no es lo mismo que una fase. No es lo mismo que una fase, ¿no? ¿No? Decíamos la vez pasada que una fase es la parte de un sistema que se puede diferenciar o distinguir, ya sea por su composición o su estado de agregación, ¿no? Y entonces, si pensábamos, por ejemplo, en agua y aceite, si eso fuera nuestro sistema, es decir, el objeto que vamos a estudiar, podemos ver que esos líquidos no se mezclan, que tenemos el agua en la parte inferior y en la parte superior el aceite por la diferencia de densidades que tienen. Y si bien agua y aceite en condiciones ambientales, es decir, presión de una atmósfera a 25 Celsius, ambos tienen el mismo estado de agregación, están en líquido, en estado líquido, no son la misma fase, ¿no? Uno puede decir claramente dónde está localizado el aceite y dónde está localizado el agua. Y esos serían fases, ¿no? O sea, podemos distinguirlo porque la composición no es la misma.
Las moléculas que están formando una parte del sistema son distintas que las moléculas que están formando otra parte del sistema. Entonces, cuando hay esa diferencia en composición, podemos distinguir esa parte y eso es una fase del sistema. Gracias, Geraldine. Una duda. Sí. Perdón por no levantar la mano. Ah. Entonces, podemos decir que, digamos, si el agua se encuentra también en fase líquida y una parte en fase gas, ¿hay dos diferentes fases? Exactamente, ¿no? Aunque todo sea agua, si tenemos líquido coexistiendo con vapor, podemos distinguir una de otra porque una parte del sistema tiene un estado de agregación distinto del otro, ¿no? Claramente decimos, reconocemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, qué parte es la líquida y qué parte es la que está en vapor. Entonces ahí también hay dos fases, aunque las moléculas de una y de otra sean agua, ¿no? Gracias, Alejandro. Bien, si yo les indicara presión y temperatura, valores específicos de presión y temperatura y una sustancia. Con esa información, ¿qué harían ustedes para justamente estimar en qué estado de agregación se encuentra esa sustancia, ¿no? Entonces, con esa información, presión, temperatura y qué molécula es, ¿qué harían ustedes para determinar si hay una fase o bien un estado de agregación o más de una fase? Jesús. Sí, bueno, ¿cómo haría para determinar si hay más de una fase? Para empezar, ¿qué estado de agregación se tiene, no? O sea, conociendo la presión, temperatura y qué sustancia es, ¿sabrías si está en líquido, en sólido, en vapor? O si podría coexistir más de una de esas fases. ¿Cuál sería tu respuesta, Jesús? Y después le damos la palabra a Tomás. Realmente creo que aunque sabiendo presión, temperatura y todo ello, no podríamos saber si estamos en sólido, líquido, gaseoso. Bueno, podríamos ir checando tal vez con realmente que el sólido, por ejemplo, que en cambios de... Tendríamos que ir cambiando la presión y la temperatura, y cuando vayamos variando, podríamos ver así en qué fase está. Pero ¿qué información se necesita? Cuando tú dices, podríamos ver en qué fase está, no entiendo bien. O sea, si yo te dijera a 100 Celsius y 20 atmósferas, el benceno, ¿en qué estado de agregación está? No, realmente yo creo que tendríamos que variar esos parámetros para poder saber en qué, cómo está. Pero variar los parámetros sería, o sea, si yo ya te di dos valores, sería, bueno, pues ahora o subo o bajo esos valores y después, cuando tú dices para ver cómo está, eso significa voy al laboratorio, hago un cálculo, ¿qué es lo que tendría que hacer? No me queda clara el procedimiento. Eh, Es que realmente se tendría que ir a laboratorios, ¿no? Porque no se podría saber, aunque tengas todo ello, creo que no se podría saber en tal como en qué fases estás. Sí, creo que sí, ahí
aunque sepas dos valores, bueno, necesitas como presión o temperatura, sí necesitas saber en un laboratorio, creo que en qué fases está ello. Bueno, entonces la respuesta de Jesús sería: voy al laboratorio, consigo la sustancia y llevo esa sustancia a las condiciones de presión y temperatura deseadas. Y entonces observo cuál es el estado de agregación. Podría ser una opción, obviamente, pero pues no es la única. Entonces, Tomás, ¿sigues por ahí o ya se desconectó? Creo que Tomás había levantado mano. Ya ni me acuerdo quién dijo que había levantado mano. Bueno, si no anda Tomás por ahí, Néstor. Buenos días, buenas tardes. Pues, bueno, yo me acuerdo que del curso de termo había Ujú, una gráfica que era de presión contra temperatura ok. y ahí veíamos en qué fase estabas, ya sea líquido, sólido o gas. No sé si sea la respuesta. O sea, eran diagramas de equilibrio, Ajá, sí. tipo presión, temperatura, y entonces uno podía efectivamente en el equilibrio físico, determinar a cierta presión y cierta temperatura cuáles eran las fases presentes o los estados de agregación presentes, ¿no? Entonces, sí, sería otra opción ver si en la literatura ya están estos diagramas de fase, incluso en los diagramas de fase que no necesariamente son estos de presión-temperatura, sino hay otros que son de presión contra entalpía, que son más complejos que los de presión-temperatura. Y estos de presión-entalpía tienen también las isotermas, o sea, tienen involucrada la información de la temperatura y uno puede ver también zonas para estas sustancias, si fuera una sustancia pura, ¿no? Entonces, esa sería otra opción, ver los diagramas de equilibrio. Obviamente tendrían que estar reportados para la sustancia que queremos, de la cual queremos saber su estado de agregación, o si hay más de una fase. Esa sería otra opción. Ganaríamos tiempo, no gastaríamos en ir al laboratorio. A lo mejor en el laboratorio no hay las condiciones para presurizar la sustancia y entonces ganamos tiempo y estamos ahorrando dinero, ¿no? Entonces ya tenemos dos caminos para resolver la pregunta que yo planteé. Una es, pues sí, ir al laboratorio, pero otra opción es revisar los diagramas de equilibrio. ¿Alguna otra opción, Luis Ángel? Eh, Buenas tardes. Por mi parte estaba pensando, no sé si por la ecuación de Antoine, buscar con la temperatura la presión de saturación y ya igual, pues obviamente la presión también es lo que pues va a influir mucho pues en qué estado va a estar, ya que pues a mayor temperatura pues eso va a hacer que nos afecte si el punto de ebullición de esa sustancia es menor o aumente más. Ok, entonces también nos podríamos efectivamente basar en la ecuación de Antoine para determinar dónde ocurre a una presión dada, cuál es la temperatura de ebullición. Y entonces con eso podríamos estimar si sigue estando en líquido o en vapor. ¿Alguna otra opción? ¿Los demás? Tomás, ya te veo conectado otra vez. Y hace rato habías levantado la mano. Sí, doctor. Bueno, no sé si ya lo dijeron, pero podríamos checar en la literatura, por ejemplo, de alguna sustancia, bueno, el ejemplo que ponía hace rato del benceno, podemos buscar en la literatura la temperatura de ebullición y ya de ahí comparar. Ok, temperatura de ebullición. Bien, a ver, antes de darle la palabra a Mauricio, Anaí, recuérdanos qué es la temperatura de ebullición. Vamos, Anaí, tu micrófono. O escríbelo en el chat. Perdón, no lo escuché, profe. Es que como estoy trabajando, estaba atendiendo y no lo escuché. Uy, ¿qué es la temperatura de ebullición?
Va a ser cuando se cambia de una fase a otra, ¿Qué unidades tiene? la temperatura de ebullición Ajá. en Celsius, Celsius, o sea, unidades de temperatura. Podría estar en Fahrenheit, en también Kelvin. en Fahrenheit. Ajá, ok. Entonces es la temperatura a la cual un líquido comienza a hervir. Ujú. Y, ¿qué es ebullición, Jacksem? A ver si se escucha un poquito mejor tu micrófono. Bueno, Karina. Bueno, es como el proceso en el que un líquido pasa a estado gaseoso por aumento de temperatura. Ujú. Ok, entonces a ver, sí, es un cambio de estado de agregación de líquido a vapor. Y lo que nos dice es que, bueno, si hasta ahí nos quedáramos, por ejemplo, si yo pensara en secar la ropa, yo tiendo ropa húmeda y después de un tiempo, obviamente, ya no hay agua en la ropa, se secó, ¿no? Entonces, pues, obviamente ocurrió un cambio de estado de agregación de líquido a fase vapor. En ese caso, ¿ocurrió una ebullición, Karina? No, No. Y si ocurrió fue, el cambio de estado de agregación, si no, uno diría, pues la ropa sigue mojada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo principal para que uno diga el líquido está ebulliendo? mm, es debido a las altas temperaturas. A Mm, ver, piensa en agua hirviendo, ¿qué es lo que observas cuando hierve el agua? Bueno, hay como un choque muy grande entre las moléculas y se empiezan a evaporar. ¿A poco cuando tú hierves agua y si la cazuela o la olla está destapada y te asomas, tú observas choques? ¿Qué es lo que ves? No, es el burbujeo, Tus ¿no, ojos profe? que Empieza a ven. hacerse las burbujitas, Ah, ok. está ebulliendo. Ok, entonces lo principal es ver la formación de burbujas. Ajá. ¿Dónde ocurren esas burbujas? Vamos a pensar que yo nunca he visto hervir agua, ¿no? ¿Dónde están esas burbujas? Empiezan bueno, no recuerdo bien, empiezan de abajo para arriba, Ok, empiezan en el generalmente fondo, ¿no? Y van subiendo y ya empieza a ebullir en la superficie. ok, empiezan a formarse esas burbujas generalmente en la interfase líquido-sólido, o sea, si es agua, en la interfase del agua con la olla, ¿no? Ahí comienzan a formarse, pero llega un momento en que la formación de esas burbujas ya es en todas partes, incluso dentro, en el seno del líquido. Ujú. No son burbujas pequeñas y por eso vemos que al formarse esas burbujas se empieza a mover todo, digamos, más vigorosamente, ¿no? O sea, ahí hay un fenómeno de convección, pero es justo la formación de esas burbujas, es el cambio de estado de agregación. El agua en estado líquido se está pasando a fase vapor y no ocurre solamente en la mera superficie del líquido, ocurre en el seno del líquido. Esa es la diferencia entre el cambio de estado de agregación de evaporación, el convencional, el de líquido a vapor, si se seca la ropa, y si ese cambio de estado de agregación está ocurriendo en el seno del líquido, entonces decimos que hay ebullición. Entonces están relacionados, pero no es lo mismo, ¿no? Ok, entonces todo esto vino de temperatura de ebullición. Los puntos de ebullición que ustedes mencionaron pues voy a la literatura y reviso cuál es el punto de ebullición, generalmente están reportados a una atmósfera.
dependiendo de la fuente de literatura, dependiendo de esa fuente de información, es que a lo mejor podemos encontrar temperaturas de ebullición reportadas a otras presiones distintas a la de una atmósfera. Si no es el caso, por eso recurrimos a la ecuación de Antoine, porque la ecuación de Antoine justamente nos da esa presión, la presión de vapor en función de la temperatura. Y con esa podemos determinar a cualquier presión la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, la ecuación de Antoine describe la presión de vapor en función de la temperatura. La presión de vapor, ojalá y lo recuerden, es la presión que ejercen las moléculas de líquido en la mera superficie o donde va a ocurrir el cambio de estado para pasar de líquido a vapor. Las moléculas tienen que presionar, tienen que empujar para poder pasar de fase líquido a fase vapor. Esa es la presión de vapor. También puede haber presión de vapor de sólidos. Es la presión que ejercen los sólidos, las moléculas del sólido en la superficie para pasar del sólido a vapor. Entonces, esa ecuación de Antoine describe la presión de vapor en función de la temperatura. Y tendríamos obviamente que acompañarlo de la condición de ebullición. La condición de ebullición lo que nos va a decir es el líquido va a empezar a ebullir cuando la presión de vapor, acabo de escribir en el chat, P igual a PV. PV sería la presión de vapor, a veces podemos tener otros símbolos, ¿no? PV, P estrella, pero es la presión de vapor cuando se iguala con la presión total del sistema. Si el sistema está abierto, será la presión atmosférica, pero si no, es la presión total del sistema. Entonces, cuando la presión se iguala con esa presión de vapor, es que comienza el proceso de ebullición. Si la presión total llega a ser, ay, perdón, no escribí a todos en el chat, solamente la escribí a Néstor. Ok, ahí está para todos. Ajá. Entonces, cuando la presión total del sistema se iguala con la presión de vapor, es que ocurre la ebullición. La presión de vapor sería, podemos tomar la ecuación de Antoine para estimarla y entonces determinar ahora sí la temperatura de ebullición. Bueno, entonces ya vimos que es ebullición. Con eso podríamos estimar efectivamente si la sustancia está en líquido o en vapor, pero ¿qué tal que las condiciones son adecuadas como para tener el sólido? Ahí nos faltaría información, ¿no? Así como que sabríamos si está en líquido o en vapor, pero como que a una temperatura y una presión, la ecuación de Antoine no nos va a decir si está en fase sólida, ¿no? Entonces, ¿qué más se les ocurre, ¿no? O sea, ya dijeron, una, pues es ir al laboratorio y llevar la sustancia a las condiciones y observar. Otra es revisar los diagramas de fase. ¿Qué otra opción tienen? ¿Ustedes serían capaces de generar diagramas de fase? ¿O de fases? Karina. Sí, haciendo experimentación en el laboratorio. ¿Solamente haciendo experimentación en el laboratorio? ¿No los Mm, podrían estimar de manera teórica con lo que aprendieron en Termo 1 y sobre todo en Termo 2? Rayos, no recuerdo, güey, en este No te momento. acuerdas, ok. Tomás dice sí. ¿Tú sí te acuerdas, Tomás? Sí, profesor, más o menos me acuerdo que con datos de la literatura podemos hacer diagramas de fases. Claro. Por ejemplo,
un líquido vapor. Ujú. Entonces, pueden hacer diagramas en distintos formatos, TXY, PXY, dependiendo de qué sea lo que necesiten, ¿no? Y esa parte de estimar los diagramas de equilibrio, pues se basa en las condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces, yo espero, y si no, pongan ahí una notita, revisar mis apuntes de Termo 1, sobre todo de Termo 2, de cómo se establecen las condiciones de equilibrio eh, a cualquier presión y temperatura y cómo se estiman las propiedades necesarias para poder establecer la composición, ¿no? O sea, en las condiciones de equilibrio aparecía la composición molar en forma de fracción molar de los componentes en una fase, en la otra, el coeficiente de actividad, el coeficiente, claro que depende del modelo termodinámico, ajá, pero también ustedes deben de saber, o bueno, habrán incursionado o visto algunos modelos y en qué casos es posible aplicarlos, ¿no? Hay unos modelos que se aplican solo a hidrocarburos, moléculas polares, etcétera, ¿no? Pero esos modelos nos permiten justamente estimar algunos de estos coeficientes como el que mencionaba, la actividad, la fugacidad. Entonces, repaso, por favor. Vayan avanzando en el repaso de cómo se estiman esas composiciones al equilibrio, ¿no? Y su repaso no es solamente de los modelos termodinámicos, de cómo estimar esas propiedades termodinámicas, sino a lo mejor hasta cómo hacer una tabla de moles que va relacionado. ¿Tomás algo más? Hasta rimó. No, doctor, gracias. Gracias, Tomás. Bueno, entonces ya hablamos un poquito de qué es una fase, qué es un estado de agregación. Ya por lo menos empezamos a pensar también en cómo podemos estimar el estado de agregación de una sustancia a ciertas condiciones y especialmente sin tener que ir al laboratorio, porque a veces eso toma tiempo, eso consume dinero. Bueno, si ustedes tuvieran un líquido, ahorita estoy dando ejemplos bastante, pues, bueno, un tanto ambiguos, abiertos. No les estoy diciendo qué sustancia es, pero imaginen que tienen un líquido que lo tienen que evaporar. ¿Qué le pueden hacer a ese líquido? ¿Qué pueden modificar de las condiciones a las que está ese líquido para promover su evaporación? Luis. Luis Juárez. Bueno, tu tocayo, a ver si es más rápido, Luis Ángel. Pues una de las partes que se puede modificar ahí, pues yo lo que consideraría más es la presión. Ok, ¿qué le harías a la presión? Ahora sí que mientras se forma el vacío, sería aumentar la presión, disminuye lo que es el punto de ebullición de lo que es. ¿Aumentarías la presión sobre el líquido? Ahora sí que lo que haría sería formar vacío y eso estaría aumentando la presión. ¿Dónde? En el sistema que tenga o ahora sí que pues tendría que ser o no. No, a ver, si tú imagínate bien, la parte del vacío es correcta, pero ya cuando dices aumentar la presión, ahí ya tacha. Entonces, ¿qué es hacer vacío, Luis? Es extraer lo que es el aire que se Ok, tiene como tal.
Ajá, entonces, si encima del líquido hay ciertas moléculas en estado gaseoso, tendríamos que estarlas retirando del sistema. Ujú. Ahora dinos, ¿qué es la presión? ¿Es la fuerza que se ejerce sobre el líquido o sobre la superficie de algo? Ok, entonces es fuerza sobre unidad de área ejercida, ¿no? Entonces, si hablamos de la presión en esa fase vapor, pues obviamente será la presión que se debe a las moléculas que hay en ese estado de agregación, en vapor. ¿No? Y, perdón, anoté algo porque si no se me va la onda. Entonces tú dices, para ejercer vacío hay que extraer esas moléculas. Si tú extraes esas moléculas, ¿crees que la presión que ejerce ese vapor sobre el líquido va a aumentar? Si cada vez hay menos moléculas de vapor. Al contrario, disminuye. Sí. Entonces, para promover que un líquido se evapore, lo que tenemos que hacer es disminuir la presión, que es sinónimo de... se me va la onda porque veo el chat, etcétera, pero bueno, disminuir la presión es sinónimo de aplicar vacío en el sistema, ¿no? Entonces, esa es una opción. Uh-huh. Luego Tomás dice, temperatura. En el sentido de temperatura, ¿qué habría que hacer? Tomás. Subir la temperatura. Aumentar la temperatura obviamente nos va a ayudar a evaporar esa sustancia. Tomás, ¿qué es temperatura? Temperatura sería una propiedad física de las moléculas para que, bueno, no sería una propiedad física, pero... ¿No es física? ¿No sé si sería física? Sí, vas bien, es una propiedad física. No sé cómo relacionarlo, pero hace que promueve el movimiento de las moléculas. Ok, es una medida indirecta de la energía cinética de las moléculas que conforman un cuerpo. Uh-huh. Okay. Y digo, es una medida indirecta porque no tiene unidades de energía, tiene unidades de temperatura, pero mientras mayor sea la energía cinética de las moléculas de un cuerpo, mayor es la temperatura de ese cuerpo. Última pregunta, Tomás, respecto a la temperatura. ¿Es una propiedad intensiva o extensiva? No la recuerdo, doctor. ¿No? ¿Te acuerdas? Una propiedad extensiva depende de la extensión, es decir, de cuánto haya del sistema. Si no depende del tamaño del sistema o de las dimensiones del sistema, entonces será una propiedad intensiva. Sería extensiva entonces. ¡Ay! No depende de cuánto haya del objeto. ¿No depende del tamaño? Exacto, o sea, si tú vas a medir, por ejemplo, si tú tienes agua y quieres medir su temperatura, no importa si tomas 1 mililitro y le mides la temperatura, en principio, si es la misma agua, te va a dar el mismo resultado si tomas un vaso de agua y le mides la temperatura o un tinaco de agua y le mides la temperatura. Si es misma agua, ¿no? Si toda está a misma temperatura, te va a dar el mismo resultado. Entonces, no dependió de cuánta agua tomabas para hacer la medición. ¿No? Okay. Entonces, es intensiva. La temperatura es una propiedad intensiva. Gracias, Tomás. Entonces, ya decíamos... para evaporar el líquido podríamos disminuir la presión, podríamos aumentar la temperatura y Ariadna nos dice, se puede modificar la volatilidad con un solvente. Ariadna, bueno, no sé si puedas habilitar tu micrófono o solo usar el chat. ¿Qué es la volatilidad?
es, bueno, la medida de la tendencia para que una sustancia pase a fase vapor. Ok. ¿Hay una definición? ¿Hay una definición matemática o nada más es algo cualitativo? Es algo cualitativo. Ok, es algo cuantitativo. O sea, sí hay una expresión matemática. Gracias. Entonces, se podría modificar la volatilidad con un solvente, añadiendo otra sustancia de manera tal que a lo mejor a la misma temperatura a la que está se empiece a evaporar. ¿Es lo que dices, Ariadna? Ok, sí. Entonces, si lo que queremos es secar, por ejemplo, material de cristalería en el laboratorio, a veces lo que hacemos es, aunque queden algunas gotas, añadimos etanol, añadimos acetona y justo lo que estamos haciendo es modificar la volatilidad, ¿no? O sea, se forma ahí una mezcla, pero finalmente se va a evaporar la acetona, el etanol y se lleva algunas moléculas de agua en ese proceso y logramos secar de manera más rápida, ¿no? Entonces, esa sería otra opción. ¿Qué más? ¿Qué opciones de proceso hay para evaporar un líquido? Además de las que ya mencionaron. Luis Enrique, ¿algo que se te ocurra? Estoy pensando porque nada más se me ocurría evaporación, pero no sé si... Sí, pero ¿cómo haces la evaporación? Elevando la temperatura. O sea, elevar la temperatura, disminuir la presión, ¿alguna otra opción? No se me ocurre. ¿No se te ocurre? No, es que, dijeron, piensa en el secado. ¿Qué más podrías hacer? ¿No? No. Ok, poner en contacto el primer líquido con una corriente gaseosa a alta temperatura, ¿no? Para promover que se evapore, ¿no? Eso sería lo primero, pero a veces también ocurre esa evaporación, incluso si las dos sustancias están a la misma temperatura, es decir, el gas que va a arrastrar, que va a promover la evaporación, a veces no necesita estar a alta temperatura, que sería un poquito lo que ocurre en el ejemplo que les di de secar la ropa al tenderla. Hay aire alrededor y se seca más rápido si hay corrientes de aire. Y no es que no necesita ser un aire a alta temperatura, ¿no? O a una temperatura muy distinta de la ropa. Pero lo que se está promoviendo es la evaporación vía la convección, ¿no? O sea, pasa la corriente de aire, algunas moléculas en la interfase están cambiando de estado de agregación y la convección es la que promueve el fenómeno de evaporación porque se están retirando esas moléculas de la interfase y se las lleva, ¿no? Mientras se retire, continúa ese proceso de evaporación. Entonces, esa es otra opción también de promover la evaporación. Utilizar un fluido que esté obviamente como una corriente. Bueno, ya vimos que es una propiedad de vapor, perdón, una presión de vapor, que es una propiedad intensiva, una propiedad extensiva. Zuleima, ¿nos podría recordar qué es el punto crítico de una sustancia? Es el punto a donde se llega una fase a su límite. Donde se llega a una fase a su límite. ¿Límite en qué sentido? En algún estado al que quiera llegar. O sea, tengo una fase líquida. ¿Por qué se llama punto? ¿Fase líquida, perdón? Si yo parto de una fase líquida,
cómo determino el punto crítico de esa fase? Pues el punto sería ahí cuando el volumen del líquido ya es igual a su masa en vapor. Ay, ¿volumen puede ser igual a masa? O sea, cuando el volumen del líquido es igual a la masa e igual a su vapor. Fíjate lo que estás diciendo, el volumen es igual a la masa. Bueno, sería Y cuando son cosas distintas. las densidades del líquido y del vapor ya son iguales. Ah, Crítico. ok. Entonces, tú lo que nos estás diciendo es, a ciertas condiciones, la sustancia tiene propiedades muy específicas, ¿no? O sea, ya no se puede distinguir el líquido del vapor. Eso es importante. Y Ajá. con eso está relacionado lo de las densidades que mencionas, ¿no? Entonces, es un punto. Nada más Por, es la única pregunta que sí. está hasta el último. ¿Qué dijo? Ay, no escuché. Algo de una pregunta y ya no escuché más. No, fue mi sobrinita, perdón. Ah, bueno, también está participando muy bien. Dile que muy bien. A ver, les voy a compartir una imagen porque a lo mejor queda un poquito más claro. Nada más que soy lento en compartir pantalla, pero ahí ya tenemos. Bueno, espero que se vea bien, ¿no? Este es un diagrama de fases, ya lo habían mencionado ustedes. Hay diagramas de fases de presión contra temperatura. Y entonces lo que observamos son varias líneas. Ajá. Estas líneas representan justo las condiciones de equilibrio. Si en esta zona tenemos justo un gas y luego por acá en este lado tenemos un sólido, pues justamente aquí en la línea roja tendríamos el equilibrio sólido-gas, porque están coexistiendo esas dos fases. Y después, si seguimos la línea azul, ahí esa es la condición de equilibrio líquido-gas. Y la fase verde es la coexistencia entre la fase líquida y la fase sólida. Entonces, la línea verde lo que nos está representando justamente es ese equilibrio sólido-líquido. Y vemos aquí el punto crítico. Es un punto porque en esta representación cartesiana, pues para localizarlo necesitamos coordenadas de temperatura y presión. Entonces, el punto crítico son esas condiciones de presión y temperatura a las cuales, pues ya no se distingue si es un gas o si es un líquido, y por eso esta línea azul es donde ahí termina. Más allá de esas condiciones, se dice que el fluido está en condiciones supercríticas. También con propiedades no solamente físico-químicas, sino de transporte peculiares, que permiten que esos fluidos se apliquen a veces como solventes o en ciertos procesos, pero las propiedades de transporte y las propiedades físico-químicas son distintas que las de las otras fases que ya habíamos visto. Entonces, este es el punto crítico. Ahora, bueno, en este diagrama no está algo que quisiera aclarar. Aunque muchas veces utilizamos de manera indistinta gas de vapor, no es lo mismo. Por debajo del punto crítico, el líquido, si a una temperatura dada, espero que sí se ve el cursor. Tomás, ¿se ve el cursor? Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces, si a una temperatura dada, es decir, constante, si tomo una vertical,
A ver si me sale. Tomás, ¿se sigue viendo que estoy dibujando algo o no? Sí, doctor, sí se ve. Gracias. Entonces ahí sería una temperatura constante, tracé una vertical. Si yo me muevo en esa vertical de una presión alta a una presión baja, es decir, le estoy disminuyendo la presión, pues si estaba en estos valores, tenía un líquido, disminuye la presión, disminuye la presión, disminuye la presión. Al llegar a este punto, ya comienzan a formarse la segunda fase, o sea, ya coexisten las dos fases. Logré la evaporación. Entonces, ahí tendría fase líquida coexistiendo con fase vapor. Sigo disminuyendo la presión y entonces logro que todo lo que estaba en líquido ahora sea fase vapor. Entonces, si ahora sigo ese cambio de estado de manera inversa, ahora tengo un vapor. Aquí lo que habría que corregir es el nombre de lo que está aquí como fase gaseosa. En sí, esta zona es vapor. Si al vapor le voy aumentando la presión, voy a lograr condensar. Entonces, en toda la zona donde al vapor le aumente la presión a una temperatura constante, comprimo y logro con esa compresión la formación de la fase líquida. Cuando eso ocurre, tengo un vapor. Lo mismo no ocurre en esta otra zona. Si yo tengo ciertas moléculas y en un estado de agregación que en sí es gas y les empiezo a aumentar la presión a temperatura constante, imaginen que lo que estoy trazando, bueno, es que debería de utilizar otra cosa, ¿no? Voy sobre una vertical hacia arriba, entonces no hay ese cambio, no encuentro una zona donde el vapor de repente ya se vuelva líquido. Esa va a ser la diferencia, entonces, en esta zona de la derecha voy a tener un gas, y un gas, aunque le aumente la presión a temperatura constante, no lo logro transformar en líquido, mientras que un vapor, al aumentarle la presión, se puede condensar a temperatura constante. Entonces, esa es la diferencia entre vapor y gas, y ya vimos que es el punto crítico, y lo que alguien había puesto en el chat de que coexisten las tres fases no era el punto crítico, es lo que está aquí, el punto triple. En el punto triple coexiste el líquido con ya no sé qué dije, el sólido con el líquido y con el vapor. Ese es el punto triple. Bueno, entonces, punto donde coexisten los tres estados de la materia, ese es punto triple. ¿Dudas hasta ahí de lo que llevamos revisado? Bueno, no veo manitas levantadas. Voy a suponer que no hay dudas. Entonces, vamos a pasar a revisar la tablita de procesos de separación, y en cada uno veremos si hay dudas, si queda todo claro. De igual manera aleatoria, les voy a pedir que ustedes vayan presentando algunos de los procesos de separación. Nos compartirán pantalla, nos explicarán. Me gustaría que se enfocaran a explicarnos el símbolo. No es nada más decir, pues ese es el símbolo del proceso fulanito de tal, sino dónde está entrando la corriente de alimentación, hay una o más salidas, es por la parte superior, por la parte inferior, porque se añade calor, se retira calor, se añade una sustancia, en fin, que analicemos un poquito los símbolos porque hay información importante en ellos. Y si hay dudas, pues lo expresan, ¿no? A mí no me quedó claro esta parte, tengo la información, pero tengo tales dudas.
Ok, yo espero que en la lectura de ese capítulo pues hayan enfrentado al texto en inglés, porque una de los objetivos de darles ese material en inglés es que ustedes aumenten su vocabulario. Va a ser muy importante que ustedes tengan un muy buen nivel de inglés, un buen nivel de dominio de esa lengua para cuando egresen. Y entonces no se pueden esperar hasta el último momento o decir, ay, es que yo voy a aprender inglés en el CELE o en el instituto fulanito de tal. Gran parte del inglés técnico lo van a aprender en textos, en este caso para ingenieros químicos, ¿no? Entonces, la única manera es practicar, practicar, practicar. Y por eso les dejé el texto que está en inglés. Obviamente necesitan un diccionario para resolver algunas dudas, pero si solamente utilizaron el traductor y se quedaron con la versión que vomita el traductor, pues no van a aprender mucho. Ajá, o puede ser incluso que no se entienda cuál es el sentido de lo que está hablando el texto. Entonces, sí es importante que hagan ese ejercicio de enfrentarse a los textos en inglés. Bien, el orden en el que vamos a ir abordando la tablita lo voy a ir escribiendo, ¿no? Entonces vamos a empezar con Geraldine para que se vaya preparando el primer renglón de la tabla. Después, en cuanto termine Geraldine, Luis Ángel, luego Néstor, luego Mauricio, luego Karina, luego Juliet, luego Jesús Mayoral. Ajá, por el momento, y ya después iremos añadiendo otros nombres. Geraldine, adelante, por favor. Compártenos pantalla. Ahorita lo comparto. Ahorita lo comparto. Estoy aprendiendo cómo compartirlo desde la tablet que no había la web, porque no había compartido documentos. Está bien. Todos van a aprender a compartir documentos. Entonces, en la parte de abajo hay un botoncito que dice Share Screen o compartir pantalla. Creo que solamente se puede PDF y lo tengo en Word. A ver, ahorita no sé si se puede convertir. Escucha cortado. Eso es lo malo. No sé por qué se escucha cortado. Mi internet está como muy mal y con varios clases me ha cortado mucho la voz. Bueno, está intermitente, pero para ver si puedes compartirnos pantalla para que veamos la información. Y ya en el peor de los casos, pues yo lo explico, pero ¿no se deja, Geraldine? Es que está en PDF, tiene que ser en PDF y lo tengo en Word, entonces lo tengo que convertir. En principio, el archivo que tengan ahí se observa, sea PDF, sea Word, sea lo que sea. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a pasar con Luis Ángel y a Geraldine la movemos después de Jesús. Ajá. Para ver si logramos un poquito de rapidez. Luis Ángel, por favor. Muy bien, entonces ahí está la tablita. Por favor, explícanos el primer renglón. ¿Ya habilitaste tu micrófono? Ya, perdón. Es que eso es lo que me estaba costando. Ok. Déjeme.
Bueno, pues el primero, que es el del condensador parcial o el de evaporador flash. ¿Cuál es el que quería? Porque usted puso el primero. Primerito, aunque yo haya mencionado algo la vez pasada del primerito, vamos a retomarlo. Ok. Entonces, ¿el condensador o evaporador parcial? ¿Cómo es Ok. el símbolo? El símbolo, pues, como tal, aquí se tiene una bolita. O bueno, voy a tratar de hacerlo más grande. ¿Qué es ese círculo? Si no mal recuerdo, es donde se agrega calor. Es un... ¿Cómo se llama el equipo? ¿El ¿cómo? equipo donde se agrega o retira calor? Es un evaporador, ¿no? O condensador, pero... Okay. Es un intercambiador de calor. Ok, sí. Entonces tenemos ahí un intercambiador de calor y luego la segunda parte es, ese rectangulito, ¿Qué representa ese rectangulito o qué es? Es donde, bueno, según yo es lo que es el reactor o el equipo en el cual de ahí se tiene para separar lo que son las fases, porque como tal aquí se tiene lo que es la alimentación, Bien. el intercambiador de calor, y es ahí donde se añade o se extrae pues en este caso el agente energético, en el cual pues aquí ya se da lo que son el cambio de las fases. Sí. Para obtener lo que es las fases líquidas salen por la parte inferior y lo que son los vapores se obtienen por la fase superior. Ok, bien. Igual. Nada más corrección, no es un reactor porque no hay reacción. Entonces, tenemos acoplados el intercambiador de calor y en serie con el intercambiador de calor está un tanque. Ese tanque nada más es para que repose la mezcla líquido-vapor que se formó o que está saliendo del intercambiador de calor. Y con ese reposo se separe adecuadamente el vapor del líquido y tengamos ya dos corrientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la fase inicial o de alimentación. Ahí hay inciso A. Si a este equipo entra vapor. La fase creada es la fase líquida. Ajá. Y si se alimenta lo que es líquido. Terminemos ese inciso A. Y entonces, ¿cómo se llama el proceso de separación? Pues aquí sería condensación. Condensación parcial. Condensación parcial. Parcial porque no todo el vapor se va a transformar a líquido, si no sería un condensador total. Ok. En la parte de aquí, si se llega a alimentar líquido, Bien. pues igual. Perdón que te interrumpa, ¿en ese inciso A se añadió o se retiró calor? Lo que se extrajo calor. Ok, se extrajo calor, no se añade ninguna fase. Y ahorita hablamos del principio de separación. Entonces, inciso B. Si se alimenta lo que es líquido, la fase creada es vapor. Y en el dado, ahora sí que también está el caso C, si se alimenta lo que es ¿Cómo se llama el proceso? Evaporación. Evaporación parcial. Parcial, ok. ¿Y en ese caso se añade o se retira calor? Se tiene que añadir, en el caso líquido se tiene que añadir calor. Ok, luego inciso C. Y en el caso C, pues se tiene vapor y líquido, en el cual pues ya sea el caso que se quiera concentrar más alguna especie de interés, ya sea que se añada calor o se retire calor para tener en la salida una alimentación pues mayor del producto. Mayor del líquido o mayor del vapor. Ajá. Así. Y por eso es que en el inciso C tenemos condensación o la evaporación parcial. Ok, sí. En ese caso, ¿consideras que se crea alguna fase o ya existía? Pues como tal, yo digo que ya existía. Ya existía. Entonces, ¿tu respuesta en fase creada, inciso C, sería ninguna? Pues esa la voy a dejar abierta porque pues se retoman ambos. Aquí en este caso pues sería pues vapor y líquido. Podría ser vapor y líquido, podría ser ninguna en el sentido de que ya existían y nada más se va a aumentar la cantidad de estas. Sí, fases añadidas, ninguna. Ahora sí, principio de operación.
Tú ahí estás indicando lo que se hace, ¿no? Ya sea se elimina calor o se suministra calor. Ajá. Sin embargo, en principio de operación, a mí me gustaría que además de esto mencionaran cuál es la propiedad en la que se basa la separación. Bueno, pues aquí había también considerado que la había puesto más en la parte de abajo, que también es pues la separación por diferencia de puntos de ebullición. Ok, muy bien. Entonces, el principio de separación sería, como bien dijiste, diferencia de puntos de ebullición de los componentes que forman la mezcla. Tenemos que recordar que los procesos de separación son para mezclas de componentes. No vamos a trabajar sustancias puras. Ok, entonces ese sería el principio de la separación o el fundamento, esa diferencia de puntos de ebullición de los componentes de la mezcla que se alimenta al proceso. Ahora sí, la evaporación flash o la vaporización flash. Bueno, ya nada más digo el ejemplo. Sí. Que era el craqueo de hidrocarburos. En ese caso, pues era la pirólisis. Un ejemplo más específico, como pirólisis había, bueno, pues ya nada más era eso. Ok, está bien. Gracias. Evaporación flash. También esa. Sí, por favor. Ok. Pues aquí como evaporador flash se tiene lo que es, se tiene una alimentación en fase líquida. Este simbolito, la verdad, no sé, desconozco. Es una válvula. Es una válvula. Ok, es una válvula. Igual se tiene lo que es el tanque. Se tiene como salida, lo que es vapor y líquido. Ok, ¿qué ocurre en la válvula? ¿Qué le ocurre al líquido al pasar por la válvula? Pues es que esa válvula es la que permite el paso de, bueno, a lo que está haciendo referencia, es la cantidad que permite pasar, ¿no? Fíjate en el agente de separación. ¿Qué escribiste? Es la reducción de presión. Entonces, justamente la válvula lo que nos va a permitir es reducir la presión del líquido y al reducir la presión se empieza a formar el vapor. Por eso las preguntas que hice hace rato. Entonces, ahí ya estamos viendo la aplicación. Si a un líquido le reduces la presión con una válvula, pues entonces se empieza a formar el vapor y después tienes un tanque para que repose la mezcla líquido-vapor y puedas extraer las fases de manera separada, ¿no? Entonces, reducción de presión sería el agente de separación porque ahí no estamos quitando o agregando energía ni algún material, ¿bien? Fases creadas. Pues como tal se añade o la alimentación es líquida, en las fases creadas pues se tienen pues como tal líquido y vapor. Pero ¿El líquido? No, como tal nada más es el vapor, pero como salida Sí, una cosa es que salga líquido y vapor del proceso, pero lo que se creó en el proceso, como bien dijiste, es el vapor. Ya existía el líquido. ¿Se añadió alguna fase? Ninguna. Ninguna. ¿Y el principio de separación es? Separación por gravedad. Por gravedad, aunque también aplica la diferencia de puntos de ebullición. Es decir, reducir la presión nos va a favorecer que el componente más volátil pase a la fase de vapor, ¿no? Entonces, también sería diferencia de puntos de ebullición. En cualquiera de los casos en que hablemos de puntos de ebullición, también podríamos mencionar volatilidades, diferencia de volatilidades de los componentes. No es lo mismo, pero se refieren al mismo fenómeno, ¿no? Entonces, diferencia de puntos de ebullición de los componentes de la mezcla sería el principio de separación también para la evaporación flash. ¿Y el ejemplo? Era la concentración de polímeros a partir de soluciones por evaporación instantánea. Entonces, esa evaporación o vaporización flash también se conoce como
vaporización o evaporación instantánea. Muchas gracias. Gracias. Pregunto a todos, ¿dudas de estos dos procesos de separación? Levanten mano y si no, Néstor continuaría. Bien, no veo manos levantadas. Néstor, por favor, comparte pantalla. Mauricio también ya se está preparando para cuando pasemos a su turno. Envío un documento. Ay, güey, ¿dónde está? Fotos con- Así ya no me siento mal cuando yo me tardo en compartir pantalla. ¿Sí lo tienes, Néstor, o pasamos con Mauricio y luego regresamos contigo? No, sí lo tengo. Ok, muy bien. Ya que se está- está compartiendo. Bien. Ándale. Sí, bueno, método de destilación. Ahorita entra el vapor o líquido y una parte pasa hacia un intercambiador de calor, la otra parte sale como líquido y ¿Puedes una mover parte tu también se va cursor a para que descongelar. nos vayas guiando en ese dibujito? Ah, lo que pasa es que estoy desde mi teléfono. Ya. Entonces, Está difícil. Ok, Ajá. entonces, a ver. ¿Qué es lo que está en el centro del dibujito? Pues ahí en el centro yo creo que es en donde se hace toda la fase, ¿no? Todo el Un destilador. proceso. ¿No? Entonces, bien dijiste, se alimenta ya sea vapor o líquido. O sea, vapor sería una opción. Ahí lo que me gustaría es que diferenciaran como en el primer renglón, ¿no? Vapor y qué ocurre. Líquido y qué ocurre. O la mezcla vapor y líquido. Entonces hay todas esas tres opciones. Luego la parte central, si te fijas, es una especie de rectángulo vertical, pero no es igualita a los rectángulos que teníamos en las otras opciones, ¿no? Tiene ahí No, un ahí es un destilador, ¿no? Porque esos son los platos, ¿se podría decir? con los La platos. línea. Entonces, Son los justamente platos. es una columna o una torre. Una columna. Ajá. Una columna, una torre, y cada uno de los espacios entre ese rayado horizontal, pues son los platos, como bien dijiste, ¿no? Entonces ahí tenemos la columna de destilación. Luego en la parte inferior, ¿qué hay? Ahí hay un circulito. Ahí es el intercambiador de calor. Ajá. En el caso de columnas de destilación, ese es el rehervidor. Es donde se suministra calor a la torre de destilación. Y luego en la parte superior vemos otro circulito. ¿Ese qué será? Pues igual, ¿no? Igual, ¿no? No, o sea, igual, o sea, No algo sé que si le alcanzan a ver lo que yo pongo ahí encima. Yo ahí puse una flechita, ¿no? Ese es otro intercambiador de calor, pero ¿será un rehervidor? No, ahí yo creo que lo que va a hacer es quitarle calor, ¿no? Para que sea la fase líquida. Exacto. Entonces, la parte superior, incluyendo este intercambiador de calor con este otro equipo que vemos aquí. Esos dos corresponden a un condensador total, ¿no? Entonces, primero se retira calor para promover que el vapor pase a fase líquida, y después aquí tenemos un tanquecito que sirve para reposar, y lo que se extrae de ese tanque es solamente líquido. Una parte del líquido sale de toda la columna y otra se está regresando para que el líquido escurra a través de los platos de la parte superior o del domo de la torre y llegue hasta la parte inferior de la torre. En la parte inferior, decíamos, hay un rehervidor que lo que promueve es justamente la evaporación, y el vapor va a ir ascendiendo a través de los platos de la parte inferior
a la parte superior. Entonces, la parte superior de la columna de destilación se llama el domo. La parte inferior son los fondos de la columna. Y de los fondos, justamente hay también una salida de líquido. Pero obviamente la composición de las corrientes de salida no es la misma que la composición de lo que entró. Los componentes más volátiles van a ser los que salgan por la parte superior de la columna y los componentes más pesados van a ser los que salen en la parte inferior de la columna. Bien, síguenos explicando entonces, por favor, Sí, pues en fase inicial de alimentación, pues se tiene que es vapor o líquido o líquido. Puede ser nada más puro vapor, puede ser líquido o puede ser los ambos combinados, ¿no? También en agente de separación, pues es por transferencia de calor y a veces por transmisión de trabajo. En fases creadas, pues es Bueno, la esa de... parte de transmisión de trabajo sería si en la columna se llega a disminuir la presión. Pero lo principal ahí sería un agente de separación energético. Bien dijiste, transfiere calor, tenemos el rehervidor y tenemos el condensador en la parte superior. Ok. Entonces, en el caso de que se alimente vapor, ¿cuál es la fase creada? Líquido, ¿no? Líquido, ¿no? ¿O líquido sí, sí? no, líquido. Líquido sí, ok. En el caso de que se alimente líquido, es vapor. Vapor. Y en el caso de que se alimente una mezcla, vapor líquido. Pues, pues sí, también igual vapor y líquido. O sea, puede salir los dos. Ok. En sentido estricto, podríamos escribir así como lo tienes. Aunque, es decir, alimentamos vapor y lo que se van a formar son fases de vapor y líquido. De hecho, en cada uno de los platos, si consideramos que ahí está ocurriendo un equilibrio líquido-vapor, resulta que la composición, si lográramos medir la composición, por ejemplo, solo del vapor en un plato y luego tomamos otro plato y medimos la composición, van a ser distintas las composiciones. Entonces, en sentido estricto, son fases distintas, porque decíamos que algo que distingue a una fase de otra es la composición. Entonces, está bien si en todos los casos respondieron vapor y líquido. Se creó tanto vapor como líquido porque en cada plato va cambiando la composición. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, espero que sea un sí. Bueno, luego, ¿cuál era la siguiente columna? Fases añadidas. Ahí yo tenía esa duda porque pues sí ya no se añade ninguna, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ninguna. Ninguna, muy bien. Ahí la respuesta es ninguna. Luego, principio. Principio de separación. Ajá. Diferencia de concentraciones, que el componente menos volátil transfiere a la corriente de vapor de líquido. Más que la diferencia de concentraciones, es nuevamente diferencia de volatilidades o diferencia de puntos de ebullición de los componentes. Y el resultado va a ser lo que pusiste ahí, tener corrientes con distintas concentraciones. Pero el fundamento es la diferencia de los puntos de volatilidad o de los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla. Y luego ahí tienes también como ejemplo el craqueo catalítico, ¿no? Sí. ¿Algo más de esta operación, Néstor? No. ¿No? ¿Dudas? Aprovechen que Néstor está aquí para hacerle las preguntas. Bueno, Néstor, ¿tienes otra? La que sigue, por favor. ¿Me tocó también de destilación extractiva? Pues te está tocando. Ok. ¿O la tienes que preparar? Pues lo tengo que preparar porque nada más le había tomado foto a esa, pero se me Bueno, permite... entonces dejamos que vaya Mauricio. Gracias, Néstor. Sí.
Y después va Karina, así que se vaya preparando Karina, por favor. Entonces, ¿qué sigue? No sé si se alcanza a ver toda la pantalla. Sí, creo que sí. Ok. Lo que no se ve completamente es el renglón de destilación extractiva. Ya. Bueno, en esta destilación extractiva inicia en esta parte donde es vapor o líquido, puede entrar. Puede entrar una combinación de ambos. La destilación extractiva es muy similar a la destilación normal, simplemente que aquí la diferencia es que son compuestos que necesitarían más de 100 etapas para llevar a cabo una destilación adecuada. Sí. Entonces, por las volatilidades que son muy, muy cercanas. Entonces, en esta lo único que pasa es que agregan a un agente de separación másico para que... Se agrega un solvente por la parte superior. ¿En qué estado de agregación está ese solvente? Líquido. Líquido, muy bien. Entonces, bueno, de ahí fuera, pues es prácticamente el mismo esquema de la destilación. Tenemos en la parte inferior una corriente que sale como líquido. Tenemos el rehervidor, en la parte superior lo mismo, el condensador y una corriente líquida que sale. Ok, muy bien. No sé, algo más que... Entonces, ya nos dijiste cómo está la entrada, pueden ser esos 3 casos, luego el agente de separación es... yo lo tomé como másico, pero también creo que puede considerarse el energético, ya que hay intercambiadores de calor. ¿Y estás dudando o estás seguro de tu respuesta? No, estoy seguro. Muy bien, entonces energético y másico, muy bien. Luego... En las fases creadas... obviamente, si lo tomamos, bueno, en la entrada tiene vapor, puede salir, se crea líquido. Si está líquido, agregamos, bueno, se crea vapor. Y a final de cuentas, como había mencionado anteriormente, está la parte de que en cada plato hay líquido y vapor que se va creando. Ajá, ¿no? y entonces, como en cada plato la composición va cambiando, pondríamos ahí líquido y vapor. O sea, las fases creadas están tanto en líquido como en vapor. Líquido y vapor para todos los casos. Luego. Si no me equivoco, es la de fases añadidas. Sí. El disolvente, más que nada. Muy bien. Y es lo único que se agrega. Ajá. Y en agente de principio de separación, yo lo dejaría como... bueno, es que aquí es complicado porque en el otro era la diferencia de volatilidades. Muy bien. Sí. Aunque le añadas el solvente, lo principal es la diferencia. Pueden tener 2 opciones: diferencia de volatilidades de los componentes de la mezcla, o diferencia de puntos de ebullición. Cualquiera de esas 2 opciones nos está dando la misma idea. Ok. Luego. Bueno, de la parte del proceso, bueno, la aplicación y las observaciones, me faltó agregarlas. Bueno, está bien. Siguiente renglón, por favor. A la absorción. Bueno, aquí igual es una torre, entra en vapor y en la parte superior sale vapor, en la parte inferior líquido y por la parte superior se agrega un agente másico. Bueno, no sé si voy a continuando y ahorita explico esa parte. A ver, antes de que te pases a otra columna de la tabla. La parte central del dibujo, ¿qué representa? Esta parte, ¿no? Sí. ¿Se parece o no a la parte central de destilación? Sí, claro que sí. Sí, se parece. ¿Y qué dijimos que era eso? Platos. Platos. O sea, es una torre o una columna de platos. Ajá, entonces también podemos tener esa columna de platos. Claro que aquí el proceso es distinto, ¿no? Es una absorción. Explícanos un poquito en qué consiste la absorción. Bueno, hasta donde tenía entendido, la absorción es
que una mezcla de uno o más componentes, digo, de dos o más componentes, se pone en contacto con el absorbedor, que hace que en su superficie tome partes de un compuesto, así permite que el otro... Te voy a interrumpir. Cuando dices una mezcla de varios componentes, ¿en qué estado de agregación está esa mezcla? En vapor. En vapor. Y luego dices, se va a poner en contacto con un absorbente. Vas bien, nada más explícame en qué estado de agregación está ese absorbente. En sólido. Y va a estar bien. ¿No? Otra vez, ¿en qué estado de agregación está ese absorbente? Líquido. Líquido, muy bien. Entonces, se pone en contacto con un líquido, con un disolvente. ¿Y qué va a ocurrir al ponerse en contacto ese vapor con el líquido? Va a absorber... Pero sin usar la misma palabra absorber, porque es parte del nombre de la operación. Atrae a un componente, permitiendo el otro fluya libremente. Ok, entonces algunos componentes van a pasar de qué fase a qué fase. De vapor a líquido. De vapor a líquido. Ajá. Se van a disolver. Ajá. Va a haber una solubilización de esos componentes en el líquido. Van a llegar hasta el seno del líquido. No se van a quedar solamente en la superficie. Ok, eso es lo que ocurre en absorción. Ahora sí, ya nada más como manera de resumen, pues dinos lo que hay de información en las otras columnas. Entra vapor. Ok, en la fase de entrada es vapor, el agente de separación es másico. Sí. Bueno, por lo que comenta, en fases creadas lo podría dejar igual como vapor o líquido. ¿Se creó alguna fase? Bueno, ciertamente, viéndolo desde, bueno, como ya me explicó esa parte, yo diría que no se crea ninguna fase. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta en esa columna? Aquí sería ninguna. Ninguna, bien. No se crearon las fases. ¿Se añadieron fases? El disolvente. El disolvente, por eso en la siguiente columna ahí escribiste disolvente, bien. Y luego, ¿cuál es el principio de operación o el fundamento? Sería entonces ¿Qué propiedad mencionamos o qué propiedad podrías pensar si ya nos quedó un poquito más claro cuál era el proceso? Hiciste bien la descripción, ¿no? Sí. El vapor se puso en contacto con el líquido y algunos componentes del vapor se solubilizaron en el líquido. Entonces, ¿cuál sería la propiedad? En esa sí me queda duda realmente. A ver, échale un poquito coco. ¿Qué se te ocurre? Ya, total, si te equivocas, pues te digo no y te doy la respuesta, pero haz un esfuerzo. ¿Qué propiedad dirías? Bueno, yo creo que funciona más que nada en la parte en que algunos compuestos son, les atraen, por así decirlo, otros compuestos y por eso se lleva la absorción, ¿no? Ok, entonces, si hablas de atraer, podría decirse la afinidad de ciertos componentes en el líquido, podría ser una opción. Y en ese sentido también podríamos hablar de solubilidad. Solubilidad es otra propiedad. La diferencia de solubilidad de los componentes en el solvente, en el líquido, esa sería la otra opción. Ok. Bien. Nos pregunta Alejandro si miscibilidad entre los líquidos y luego voy a la pregunta de transferencia de masa. Miscibilidad es que se mezclen. Y aquí cuando dices entre los líquidos, solamente hay una fase líquida y la otra es vapor. Entonces, no sé cuáles líquidos, Alejandro. Solo hay un líquido.
Entonces, ¿cómo hay un líquido? Aleja. En absorción estaba el vapor y se puso en contacto con un líquido. Solo hay una fase vapor y una fase líquida. Y algunos componentes, algunas moléculas van a disolverse en el líquido. ¿Sí, Alejandro? Sí. Bueno, no había hablado anteriormente, no sé quién era, pero apenas yo activé mi micrófono. Sé que no era tu voz, pero tú escribiste en el chat lo de miscibilidad entre líquidos. Ajá, es que me imaginé que pues, bueno, aquí en la absorción no, pero en anteriores, es que luego sí hay como que la interacción líquido-líquido, y me supuse que también podría ser la miscibilidad entre gas líquido, pero bueno que me aclare esta duda. Normalmente el término que se utiliza más que miscibilidad, gas líquido o vapor líquido, es solubilidad. Solubilidad, ok. Ok, luego Ness escribió transferencia de masa y no sé para qué parte era. No sé si puedes habilitar micrófono o escribir un poquito más en el chat a qué se refiere la pregunta. Que si en el principio de separación podría ser relacionado a la transferencia de masa. Ok. En todos los casos va a estar presente algún fenómeno de transferencia de masa, sí, tienes razón. Y pues sí, o sea, digamos, sí tiene su contribución a la parte de la separación, porque en cualquier caso tenemos que pensar, por ejemplo, en absorción, ya dijimos, se pone en contacto el vapor con el líquido, entonces algunos componentes primero tienen que transferirse del seno del vapor a la interfase, luego solubilizarse en la interfase y luego transferirse al seno de la segunda fase. Entonces, efectivamente va a haber un proceso ahí de transferencia de masa, dependiendo de si hay un movimiento macroscópico del fluido, pues consideraríamos una convección. Si todo está estático de manera macroscópica, consideraríamos únicamente difusión. Pero en todos los casos en que haya fluidos, especialmente, pues está ahí presente algún fenómeno de transferencia de masa. Entonces, no lo estamos mencionando como principio o fundamento de la operación, nos estamos enfocando más a las propiedades de los componentes de la mezcla inicial que permiten su separación. Pero no quiere decir que no esté presente el fenómeno de transferencia de masa. No sé si eso responde un poquito la pregunta, Nes. Sí, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, absorción, ya llegamos a absorción y Mauricio era que nos estaba explicando, ¿verdad? Entonces seguiríamos con Karina. Gracias, Mauricio. ¿Ya pueden escucharme? Sí. Okay, bueno, en la absorción con ebullición tenemos, bueno, en esta parte el reactor tenemos la entrada que puede ser de vapor o líquido. Y bueno, en la parte de abajo tenemos un intercambiador de calor que lo que hace es aportar calor para que sea más, para aumentar, bueno, el punto de ebullición y que
puede evaporarse. El punto de En ebullición, este caso, a ver, perdón que te interrumpa, el punto de ebullición, al añadirle calor, ¿el punto de ebullición aumenta? bueno, no, para que sea más fácil evaporar la sustancia que queremos Para promover la rescatar. evaporación, bien. entonces, Ok, en el fondo está ese rehervidor, ¿no? Y el término en inglés de esta operación era reboiled absorption. Una absorción que también podría traducirse como con rehervidor, porque justo vemos que en la columna en la que va a ocurrir la absorción se añade el rehervidor, ¿no? Entonces sería una absorción con rehervidor. Bien, entonces síguele, por favor. Entonces, ya nos dijiste, la entrada pueden ser 3 casos, ¿cierto? La alimentación. Sí. Primer caso. Ok. Vapor. Segundo caso. Puede ser también líquido o Tercer líquido caso. y vapor. Muy bien. Líquido Luego, y ¿qué más vapor. hay? Muy bien. ¿Qué más hay en el símbolo? Bueno, tenemos que en la parte del domo se extrae el vapor, en la parte del fondo se extrae el líquido y en la parte de arriba, junto al domo, se agrega un agente másico de separación. En este caso, bueno, mi duda era Ay, perdón, Karina, te escucho entrecortada. Solo escuché, mi duda era y ya no alcancé a entender lo que siguió. Acerca de si se agregaba un agente másico de separación líquido o de Sí, gas o es un líquido. vapor, pero en este caso sería líquido. Es un Sería líquido. líquido para que por la densidad pues baje y ok. Si se Bueno, fijan, estamos en un caso híbrido, o sea, la operación es un híbrido entre la absorción, se parece el simbolito, se parece los fenómenos que están ocurriendo tienen que ver con la absorción, pero le estamos añadiendo ahí el rehervidor en la parte inferior. Entonces, esta operación se va a utilizar cuando sea difícil, ¿cómo decirlo? Se parece el símbolo tanto a la absorción y también se parece a la destilación. Cuando sea difícil tener el condensador en la destilación, se reemplaza ese condensador añadiéndole el solvente. Entonces, cuando sea difícil la condensación del vapor en el domo, no se utiliza ese condensador y se añade el proceso de absorción. Espero eso haya quedado claro. Entonces, ya nos dijiste cuál es la alimentación, los posibles estados de agregación o las fases de la alimentación. Y entonces, tu respuesta en el agente de separación, ¿cuál es? Sería líquido. Bueno, en caso sería 20 para extraer. Otra vez escucho cortado, ¿no? Es un agente de separación másico, como lo tienes ahí escrito, que es en sí el absorbente o el solvente, y también hay un agente de separación energético debido al rehervidor, ¿no? Entonces es ambos, agente de separación másico y energético. Luego, en fases creadas, está bien que hayas puesto líquido y vapor, considerando que a lo largo de la columna van cambiando la composición tanto del líquido como el vapor. En algunos platos ocurre algo de condensación, en otros platos ocurre algo de evaporación. Entonces, está bien si dejaste líquido y vapor.
Luego, en las fases añadidas, tenemos ahí el líquido, es decir, el solvente. Eso está bien. Y en el principio o los fundamentos de esta operación, está bien que hayas puesto diferencias de solubilidades de los componentes y también diferencias de puntos de ebullición. La parte de puntos de ebullición y volatilidades se refiere a lo mismo, entonces ahí podríamos dejar uno u otro. Entonces es diferencia de solubilidades de los componentes y diferencias de puntos de ebullición de los componentes. O otra opción, diferencia de solubilidades y diferencia de volatilidades. ¿Qué más, Karina? A ver si tu micrófono ya está. Ok, en ejemplo no me fue posible encontrar como una aplicación a nivel industrial. No sé, me costó trabajo esa parte. Bueno, está No bien. sé si usted pueda darnos alguna. No la tengo en este momento, porque justo la idea era que ustedes nos compartieran los ejemplos, pero sí entiendo que no de todas es tan fácil encontrar ejemplos. A ver, la que sigue, el término en inglés era stripping. Síguele, Karina, por favor. Bueno, en este caso se refiere a se ingresa líquido por la parte superior y en el domo se extrae vapor en el fondo líquido. En este caso se agrega separación a la altura de donde están los fondos. Como podemos ver, la alimentación es un líquido y tenemos en agente másica de separación es un vapor líquido de stripping. Esa duda también la tengo acerca de vapor líquido o era vapor o líquido. A ver, entonces vamos a retomar un poquito la información. Bien dijiste, se alimenta un líquido. Ajá. Esa es la mezcla de la que se quiere separar. Generalmente en los equipos, generalmente puede haber excepciones. Generalmente los vapores se alimentan por la parte inferior o los gases se alimentan por la parte inferior para que por densidad sea más fácil su transporte a través del equipo. Simplemente va a ir subiendo, va a ir subiendo. Entonces, justamente es lo que vemos ahí. El agente de separación másico que se añade es un vapor. No es un líquido. Entonces, exacto. A ver, la cuarta columna, ¿qué era ahí? Tipo de agente de separación, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué se añadió? Vapor. Vapor. Entonces, es un agente de separación másico y específicamente es el vapor. Ok. Luego, ¿hay fases creadas? Sí, vapor. Sería vapor. El líquido se puso en contacto con vapor. Al ponerse en contacto, ¿qué ocurre? El vapor arrastra. Bueno, se supone que en este caso nuestro agente másico de separación es un inerte que arrastra a lo que queremos separar. En este caso, el agente másico de separación es un inerte. Ok, sí. Ok, entonces, ¿se crea una fase? No. No. O sea, podría considerarse que no se creó, simplemente algunas moléculas que estaban en el líquido van a pasar a la fase vapor y la sustancia inerte las va a arrastrar, ¿no? Entonces,
no se creó, pero sí se añadió, ¿no? Creo que ahí la información de las columnas sería al revés, ¿no? Creo. No me acuerdo el orden. Es primero fases creadas y después fases añadidas. Exacto, entonces no se está creando en una fase, pero se añadió el vapor. Exacto, se añadió el vapor, que es el agente de separación másico. Ajá. Y luego lo que puedes ver ahí, pues sí, la diferencia de solubilidades es lo que está permitiendo que haya ese proceso de separación, ¿no? Entonces, está bien si pusieron diferencia de solubilidades, si pensaron en que ese vapor está arrastrando parte del líquido y se evaporó, pues en sí, si se fijan, es el proceso opuesto al de absorción. En absorción teníamos un vapor y solubilizábamos algunas moléculas en líquido. Y aquí tenemos un líquido y estamos promoviendo que algunos componentes de ese líquido pasen a la fase vapor. Si es la operación opuesta o inversa, ¿qué otro nombre podría tener esta operación, Karina? Proceso de desorción. ¿Desorción? ¿Fue tu respuesta? Espero que sí. Sí. No escucho completo. Bueno, escucho entrecortado lo que dices. Sí, Desorción. sí, fue desorción. Entonces, sí, está bien. Entonces, stripping, digamos, si queremos utilizar el término en español, pues pondríamos ahí desorción. Una desorción utilizando vapor, ¿no? Entonces, esa sería la opción. Tienes ahí un ejemplo, eliminación de contaminantes inorgánicos solubles en agua, de corrientes de aire. No estoy seguro si eso es para desorción o para absorción, ¿eh? Porque así como está escrito, parecería como que los contaminantes inorgánicos están en la corriente de aire, o yo por lo menos así lo entiendo, y se van a solubilizar en agua. Entonces puedo cambiarlo como eliminación de contaminantes inorgánicos en una corriente de aire que están solubles en agua. Sí, yo creo que el orden ahí es importante, ¿no? O sea, los contaminantes vienen en... A ver, todavía no lo cambies. A lo mejor yo me equivoqué. Eliminación de contaminantes inorgánicos en agua. Por una corriente de aire. Sí, algo así como por una corriente de aire. Eso sí quedaría bien. Para que no haya oportunidad de que alguien como yo piense que es otro caso. Y como bien dices en la columna de observaciones, generalmente esta operación se complementa con el de absorción. La razón es que el equipo de absorción puede llegar a saturarse y después tenemos que regenerar el absorbedor y lo regeneramos mediante este proceso de desorción. Bien, gracias, Karina. Lilietl, por favor. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Me tocó stripping con reflujo. ¿Qué otra opción dijimos que era para stripping?
Remoción, digo desorción, Desorción. Desorción, ajá. Desorción con vapor. reflujo, ajá. Bueno, en el diagrama se muestra bueno, sí, una torre de platos en el centro. Ujú. Y se puede introducir ya sea vapor, líquido o la mezcla de ambos. Sí. Al igual que, uno se podría decir que un agente de separación. Bueno, yo le puse másico y se puede mostrar también que existe un intercambiador de flujo, de calor. Sí. Y a la salida se puede ver que sale líquido o, bueno, es que aquí me confundió que dice que, bueno, o sea, existe una recirculación Ujú. y sale también, bueno, sí que la mezcla de ambos, bueno, ya sea de líquido y vapor, Sí. y vuelve a salir como que el agente de separación. Sí, así es. Y pues, bueno, eso, en sería como un sedimentador o algo así. No, Sí, no sé. exacto, es un tanque que permite que ocurra sedimentador normalmente, pues sí, nos permite separar fases. A veces se utiliza más cuando tenemos sólidos mezclados con líquidos y ocurre justamente la sedimentación de los sólidos. En este tanque está ocurriendo el reposo para separar el agente de separación másico del líquido y el vapor. Entonces, si comparamos simbolitos, se parece un poco al destilación respecto a la parte superior, respecto a lo que ocurre en el domo, ahí con el intercambiador de calor y luego el tanquecito. Está ocurriendo un reflujo, bueno, se está regresando parte de los materiales por el domo y después vemos que la diferencia está en la parte inferior, en los fondos. En los fondos ahí, a diferencia de la destilación, en lugar de tener el hervidor, lo que vamos a alimentar es vapor. Por eso también se llama destilación al vapor, como bien lo pusiste ahí en la tablita, ¿no? Entonces, agentes de separación. Bueno, ya habíamos dicho en la fase añadida, de inicio, pues tenemos ya sea vapor, líquido o ambas. Uh-huh. El agente de separación le puse energético y másico. Muy bien. En fase añadida o creada, le puse pues precisamente... Pero no era añadida o creada. ¿Cuál era en esa columna? No, añadida, perdón. Añadida, ok. En añadida, ¿segura que es añadida? Lo voy a checar. A ver. Fase creada. Creada, ok. En fase creada, ¿qué? Le puse, ya me perdí. Vapor y líquido. Bueno, es que ahí también bueno, no sé por qué. Pues al inicio de por sí se encuentran esas fases. Sí, digamos, nuevamente, aquí, si ustedes justifican adecuadamente, puede haber más de una opción de respuesta en esta columna, en el sentido de que si en cada plato uno considera que la composición es distinta de los vapores y de los líquidos, que a lo mejor una parte se condensa y otra parte se evapora, pues quedaría bien que se estén creando vapor y líquido. Uh-huh. Entonces estaría bien tu respuesta en ese sentido. A través de los platos se crea vapor y líquido. Y en fases, ahora sí, añadidas, pues lo que estamos añadiendo en el proceso es el agente de separación másico, el vapor. Sí. ¿No? Entonces ahí, más que removedor vapor, sería vapor, ¿no? Ese agente de separación másico que está en fase de vapor. Luego, en principio de separación. Le puse que pues la transferencia de calor y la solubilidad. Ok. Entonces ahí, sí, lo principal sería
la diferencia de solubilidades de los componentes y también, como vemos que hay una condensación arriba, pues la diferencia de puntos de ebullición. Así como hace rato preguntaron sobre la transferencia de masa, pues en muchos o en varios de los procesos en que se añade ahí un intercambiador de calor, obviamente la transferencia de calor está presente. No lo estamos mencionando porque nos estamos enfocando a las propiedades de la mezcla que nos permiten la separación. No estamos mencionando los fenómenos, pero están presentes fenómenos de transferencia de masa, fenómenos de transferencia de calor, y si somos muy estrictos, pues también hay la hidrodinámica también está presente en estos equipos. Bien. ¿Algo más, Liliet? Pues en ejemplo, bueno, no puse ninguno. Ok, ahí nos quedamos con la duda. Sí. Está bien, Liliet. Gracias, Jesús. Sí, voy. Ahora sí, ¿sí se me escuchó? Sí. Ah, bueno, yo puse el de, bueno, me tocó el stripping con ebullición. ¿Sí es esa? Sí, ¿no? ¿Este es el que seguía? ¿Cuál era? ¿Cuál era el de? Sí, no, porque mi compañera acabó con este, ¿no? A ver. Ajá. Con reflujo, sí. Entonces, con ebullición ahora. Sí, con ebullición. Sí, bueno, ay, déjeme checar, espérame. El primero era, a ver. La fase inicial, lo de la imitación, bueno, pues es líquido. Aquí la gente va a ser un agente energético. La fase creada va a ser si es fase creada, vapor. Y las fases añadidas, ninguna. Aquí, el principio de separación va a ser lo que es lo de transferencia de calor. Y un ejemplo sería la recuperación de absorbente de amina. Ok, entonces es una desorción y lo que se está añadiendo en el equipo, ¿qué es? Para provocar esa desorción. Ahora sí, la transferencia de calor, ¿no? Bueno, La transferencia de calor que ocurre en qué equipo, qué parte del... En el intercambiador, ¿no? En ese intercambiador hay un rehervidor. Ajá, muy bien. Entonces, eso es lo que está promoviendo que una parte efectivamente se evapore sin necesidad de añadir algún componente másico, algún agente de separación másico. Muy bien, gracias, Jesús. Bueno, ¿dudas de lo que hemos revisado hasta el momento? Bien, por favor marquen en sus tablas dónde nos quedamos para que la siguiente sesión continuemos esta revisión y posible aclaración de dudas. Y eso sería todo por hoy. Gracias, que estén bien. Doctor, una pregunta. Sí. Gracias, nos vemos.